Bienvenidos todos. Yo voy a seguir la transmisión por la vía del canal y por la versión estenográfica que se publique sobre esta reunión. Luis, enhorabuena. Pásate por acá. Vamos a sacar una foto. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de esta fotografía oficial dentro de esta importante presentación literaria hoy en el Senado de la República. Y desde luego agradecemos la presencia del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado mexicano. Señoras y señores, esta es nuestra tercera llamada. Nuevamente solicitamos, sean tan amables de apoyarnos y colocar sus celulares en modo de avión o silencio. Esto por respeto a todos y cada uno de nuestros oradores. Su atención, por favor. Buenos días. De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Protección Civil, me permito informarles que en este recinto parlamentario cuenta con protocolos de actuación para diferentes situaciones de emergencia, en los que intervendrá personal de protección civil y resguardo parlamentario. Por lo anterior, se recomienda lo siguiente: identifique al personal de protección civil, el cual se encuentra ubicado en los accesos de este recinto. En caso de escuchar el sonido de la alarma sísmica, el protocolo establecido en este recinto indica que se procederá a la evacuación de forma ordenada, por la ruta identificada en dirección al punto de reunión. Durante el protocolo de evacuación se deberá atender las indicaciones del personal de protección civil, que los conducirá al punto de reunión establecido en el Parque Luis Pasteur. Asimismo, se informa que debido a la situación de emergencia sanitaria en este recinto cuenta con puntos desinfectantes en distintas ubicaciones y se les recuerda el uso de cubrebocas es obligatorio. Gracias por su atención. Desde luego que agradecemos este mensaje de protección civil y nuestros colegas identificados con chalecos color naranja con la leyenda brigadistas. Señoras y señores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado El imperio de los otros datos, del autor Luis Estrada, editorial Grijalbo, que preside la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en este recinto que es el Salón de la Comisión Permanente del Senado mexicano. Para este acto contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. La periodista, comunicóloga y conductora del podcast Brújula, Ana Paula Ordorica. El periodista y conductor de noticieros, el maestro Joaquín López Dóriga. El comunicólogo y periodista Juan Carlos Ortega. Finalmente, señoras y señores, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del reconocido productor, escritor y autor de esta obra, el doctor Luis Estrada. Agradecemos la presencia del senador Omar Obed Maceda Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, queremos agradecer la presencia del ex senador Javier Lozano. Queremos agradecer la presencia del ex gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con esta presentación literaria, escuchamos el mensaje de bienvenida de nuestra anfitriona, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Querido Luis Estrada, muchas gracias por este espacio de deliberación, de análisis, pero sobre todo de exhibir una lastimosa realidad que se está viviendo en nuestro país. Quiero, por supuesto, agradecer la presencia de quien ha sido un referente en comunicación. Lo ha sido por décadas y sin lugar a dudas el maestro López Dóriga hoy aquí en el Senado de la República nos permite reconocer ese esfuerzo durante muchos años para defender la verdad. Hoy más que nunca la verdad se hace necesaria. Hoy más que nunca la necesidad de tener medios de comunicación objetivos, inteligentes, que cuestionen, que analicen, pero sobre todo que permitan a millones de mexicanos saber lo que está pasando en los cuerpos deliberativos o en este caso en Palacio Nacional. Sin lugar a dudas, querido Joaquín, se hace importante tu presencia hoy. Bienvenido al Senado. Esta literalmente es casa de todos. Este espacio es un espacio gubernamental que no se podría pagar con la chequera de nadie, ni de ningún partido político y mucho menos de ningún político. Se cubre con los impuestos de los mexicanos, así es que literalmente es casa de todos, es tu casa y por supuesto casa de quienes hoy nos acompañan aquí. Muchísimas gracias, querido Joaquín. A mí me da muchísimo gusto esta visión de género que se ha realizado en estos, yo diría, estos últimos 5 o 7 años. Era impresionante ver en antaño pues estos presidiums llenos de hombres y en muy pocas ocasiones mujeres defendiendo la voz de más mujeres. Cuando me dijo Luis que vendrían a Paulo Ordorica conociendo su trabajo en medios de comunicación y su defensa en temas que para la Comisión de Derechos Humanos, para mi persona y por supuesto para el Senado de la República son importantes, pues me dio muchísimo gusto, querida Ana Paula, decirte a nombre, por supuesto, de muchísima gente que te escuchamos, que te vemos con esa pasión, yo diría con esa entrega. Muchas gracias por estar hoy aquí en este espacio del Estado mexicano y muchas gracias por acompañar a Luis en esta gran travesía. Muchas gracias. Gracias por tu presencia. Y por supuesto, es necesario, obligado, agradecer a quien permite una edición de esta magnitud. Déjenme decirles que ahorita le preguntaba a Juan Carlos Ortega, que es el editor, ¿cuánto necesita leer para que este libro esté en nuestras manos? Él me dice que publica más o menos alrededor de 40 libros solamente, digamos, con esta connotación política, pero seguramente para poder editar 40 libros habrá de leer 400. Muchísimas gracias, muchas gracias, querido Juan Carlos, por tu presencia. Esta editorial nos pone a las y los mexicanos en esta etapa histórica de nuestra vida, un gran documento. Se llama El Imperio de los Otros Datos. Y evidentemente, cuando uno lo lee, lo primero me parece que es obligado es a reflexionar cómo llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a esta cantidad de mentiras establecidas desde el poder? 3 años de falsedades y engaños desde Palacio, dice el libro. Y por supuesto, yo diría, empezamos este proceso lastimoso de mentiras basados en una esperanza. Esa esperanza que tenían millones de mexicanas y de mexicanos por tener un buen gobierno, por tener mejores políticos, esos políticos que tanto critica Joaquín desde su programa, esos políticos que necesitan ser honorables, honestos, trabajadores, inteligentes, entregados. Esos políticos que añoramos todos. Lastimosamente, 30 millones de mexicanos se creyeron la falacia. Lastimosamente, se le asignó el poder a una persona que miente sistemáticamente diario. Se le asignó un poder que, entre otras cosas, ejerce 6 billones de pesos, suficientes
7 billones de pesos, suficientes para detener en mucho la inseguridad brutal que estamos viviendo. No se hace porque se tomaron otras prioridades. Para justificar una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, para justificar un Tren Maya que está devastando el patrimonio histórico de los mexicanos y de la humanidad, para cumplir con esos caprichos desde Palacio Nacional, lastimosamente, mi querido Luis, se tiene que mentir mucho. Y te quiero reconocer, y lo quiero hacer públicamente, que fuiste tú el inspirador de las contramañaneras. Te estaba yo escuchando un día, en esa época llevábamos hacia 80 y tantas mentiras por día. Y lo primero y lo más impresionante para mí es quién escucha toda la mañanera. Es un acto, sin lugar a dudas, patriótico. Y cómo poder analizar con un equipo de trabajo qué son mentiras y qué son afirmaciones no comprobables. Y por supuesto que ese ejercicio que hoy tiene tinta y papel es un ejercicio que se te va a agradecer siempre. Y con esto quiero concluir. El esfuerzo que todas y todos realizamos desde nuestra trinchera es un esfuerzo necesario. La posibilidad de que podamos exhibir lo que está pasando en este país, en este momento histórico, se hace necesario para nosotros y para las siguientes generaciones. Así es que, sin lugar a dudas, decirte, este esfuerzo diario, tuyo, de SPIN, de todo tu equipo de trabajo, de todas las mujeres y hombres que han dejado sus ojos y su conocimiento para poder acompañar el análisis diario, es de reconocerse, porque hoy México necesita saber la verdad. Hoy México necesita saber qué está pasando más allá de las frases simplonas, más allá de las frases populistas, más allá de las miles de mentiras de Palacio Nacional. Y por ello hoy quiero decirte bienvenido al Senado de la República, bienvenido tu libro, bienvenidos tus invitados y por supuesto decirte gracias, muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa dentro de esta presentación literaria hoy en el Senado de la República, a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Señoras y señores, es momento de escuchar los comentarios de esta obra, a cargo de la periodista, comunicóloga y conductora del podcast Brújula, Ana Paula Ordorica. Muchísimas gracias, senadora, por la convocatoria. Gracias, Luis, por invitarme a comentar tu libro. Lo habíamos comentado para justo un episodio de mi podcast y que trata siempre de temas de coyuntura, pero pues lo saqué ahí un lunes y sí recuerdo que recibí muchísimos comentarios en las redes sociales y a nivel personal de quienes escucharon ese episodio, algunos evidentemente indignados, si volteas a ver los números, algunos sorprendidos, pero pues sobre todo yo creo que el esfuerzo de tratar de conjuntar y de ponerle números a las falsedades que se escuchan en la mañanera, como dice la senadora, es un esfuerzo muy importante. La verdad es que si pensamos en la política y las mentiras, o la política y la verdad, no estamos ante ningún fenómeno nuevo. George Orwell famosamente había dicho que el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen a verdades. Y esto, pues, de un autor que escribió pues, a principios del siglo pasado. Entonces, me parece que no estamos ante un fenómeno nuevo. La filósofa política Hannah Arendt también escribió 3 textos importantísimos sobre
Verdad y Política. Ella en ese entonces enfocándose mucho en los Panama Papers y enfocándose mucho en los Pentagon Papers, perdón, y enfocándose mucho en pues cómo Nixon había mentido para justificar la guerra en Vietnam. Entonces, creo que la verdad y la política a veces parece que están en planos encontrados, que no pueden convivir en un mismo espacio. También hace algunos años platiqué con Matthew Dowd y Mark McKinnon, que eran dos estrategas políticos. Mark McKinnon ahora tiene un documental, se llama El Circo, en Showtime, que le da seguimiento a la política semanalmente durante periodos a lo largo del año. Sobre todo nació a raíz del fenómeno de Donald Trump, y Matthew Dowd ya decidió que él es independiente, pero en su momento los dos eran republicanos y fueron los estrategas de George W. Bush, tanto en el 2000 como en el 2004. Y cuando termina la campaña del 2000 con el triunfo de George W. Bush, Matthew Dowd se pone a estudiar los números y dice, a ver, el número de independientes que hay en Estados Unidos se ha venido reduciendo constantemente. Hay que acordarnos que en esa elección George W. Bush ganó el voto del colegio electoral, pero perdió el voto, el voto popular. Y entonces Dowd se pone a estudiar esos números y dice, pues, ¿qué está pasando? La gente o se identifica como republicano o se identifica como demócrata. Cada vez hay menos independientes en Estados Unidos. Y entonces, para ganar una campaña política, esta idea de que vamos a ganar el centro ya no se sostiene. Vamos a ganar movilizando a nuestras bases políticas. Y para lograr eso, en el caso de ellos, movilizar a las bases republicanas, pues lo que tenían que hacer es, uno, que escucharan lo que ellos querían escuchar, y dos, pues lograr que a raíz de eso despertar sus emociones para que acudieran a votar. Y pues en el 2004, George W. Bush gana el colegio electoral y el voto popular con esta estrategia. Y desde entonces a la fecha se ha venido dando este fenómeno en Estados Unidos, en donde ya no les importa el centro, porque ya hay muy pocos independientes. Lo que ves es el republicano, férreamente republicano, o el demócrata, férreamente demócrata. Y los políticos les quieren hablar a ellos y los quieren movilizar. Yo creo que en el caso del presidente López Obrador, no sé si esto es una estrategia o simplemente lo que él hace, que es hablarle a su base electoral para movilizarla, es algo que le viene natural. Pero creo que esa es un poco la explicación de por qué se para todas las mañanas y le habla a un segmento del electorado que él sabe que con eso garantiza que va a ganar, y no le interesa si lo que va a decir son los números correctos en materia de seguridad, son los números correctos en materia de contagios y de funciones por COVID. No le interesan esos datos, lo que le interesa es mover a sus bases. Y ese es el juego político que estamos viendo actualmente, las 3 P's de la política: el populismo, la polarización y la propaganda. Entonces, en ese sentido, me parece que podemos encontrar la explicación de por qué este constante mentir en las mañaneras. Creo que puede ser, esto no lo justifica, pero lo explica, y simplemente es voltear pues creo que para no frustrarnos, porque si no, lo que decían mucha gente es ya ver la mañanera es un ejercicio de masoquismo, o de que realmente tienes una convicción, pues mejor voltear a ver y entender qué es lo que está haciendo el presidente, no sé si de manera estratégica o algo que le viene natural y que venía haciendo él desde el año, pues quizás antes del 2000, pero desde que llega a la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, que le viene algo natural, y simplemente llegó un momento en donde, si nos ponemos a pensar, cuando estás en medio de una revuelta, pues es quizás fácil estar en el centro, pero si estás en un cisma, o estás acá o estás allá, no puedes estar en medio, porque en medio pues es el suicidio o la muerte. Entonces,
lo que estamos viendo es un presidente que vive en medio de un cisma en donde hay partidarios y él decide movilizar a sus partidarios y decide hacerlo pues diciéndole lo que quieren escuchar. Y de ahí, pues estos 3 años de falsedades y de engaños desde el Palacio. Simplemente me puse a tratar de encontrar la explicación de cómo es eso redituable, cómo vemos los números que vemos en cuanto a la popularidad del presidente, y creo que por ahí está la respuesta. Desde luego que agradecemos la participación de la periodista, comunicóloga y conductora del podcast Brújula, Ana Paula Ordorica. A continuación, escuchamos los comentarios del periodista y conductor de noticieros, el maestro Joaquín López Dóriga. Yo quisiera empezar con un minuto de silencio porque ayer mataron a ¿no se oye? Esto me ocurre casi cotidianamente. ¿No me oye? Bueno, entonces me refería yo al asesinato del reportero y periodista número 15 asesinado en lo que va de este año. Estamos hablando de que prácticamente hoy, 23 de agosto, en México este año se está matando a un periodista cada 15 días. Y esto es intolerable. Y escuchamos, tras el asesinato de cada periodista, el mismo lugar común, la misma evasión y que nos lleva a la misma impunidad. Yo sí quisiera guardar un minuto que fuera no solo de silencio, sino de reproche, de reclamo y de exigencia a la autoridad que permite con su indiferencia que sigan matando no solo periodistas, sino al día de hoy, a esta mañana, 131.800 mexicanos desde el 1 de diciembre de 2018. No sé si pueda pedir. Gracias. Bueno, primero querida Kenia, muchas gracias por darnos. Yo me siento muy emocionado. Cuando he cubierto por muchos años las actividades legislativas, siempre me tocaba, ¿ya? Estamos los reporteros, donde debemos estar compañeros de los reporteros. Porque nosotros estamos siempre, los que están aquí se van. Bueno, a veces vuelven. ¿Sí? Pero nosotros nos quedamos, siempre nos quedamos. Querida Ana Paula, Juan Carlos, Luis, por supuesto. Debo expresar mi agradecimiento a Luis Estrada por haberme invitado a compartir, pues en la verdad, impresionante, para mí magno escenario del Senado de la República, el imperio de los otros datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio. Este es producto de tu extraordinario, Luis, de tu extraordinario y cotidiano trabajo de seguimiento de las afirmaciones del presidente López Obrador en sus mañaneras. Esta recopilación cotidiana, que a sus autores de Spin sí les debe obligar a llevar algún tipo de terapia, porque no se puede llevar así como así, es un espejo del método de gobierno del presidente López Obrador, que ha convertido a la mañana no en un diálogo circular, no, como repite, no. La mañanera es su principal herramienta de gobierno. No nos confundamos. Desde la mañanera
el presidente dice y se contradice, sostiene, opina, proclama, expone, se manifiesta, enumera, señala, acusa, amenaza, advierte, reprocha, presenta, lleva, trae, proyecta, anuncia, niega, rechaza, rebate, objeta, se equivoca, acierta, se confunde, repite, a veces se desdice, corrige, niega, recita y cita, cuenta, declama, canta, presenta, felicita y repite, todo con unas largas pausas que por momentos hacen perder al sujeto del verbo, ya no digamos del detallado complemento. Pero ese es su personal estilo, así ha sido siempre, no nos ha engañado, eso que quede claro. Así ha sido siempre. Quien dice, es que me engañó, es que se quiso engañar, o es que no obtuvo lo que quería obtener de este régimen o de este presidente. Esto es en cuanto a la forma que todos políticos citan a Jesús Reyes Heroles, y que es cierto, ¿sí? Que decía que la forma es fondo. Pero a veces no sé si su forma sea para distraer de su fondo. No lo sé todavía, a pesar de todo esto, no lo sé. Lo que sí sé, y ahora yo también repito porque es contagioso, ¿sí? Después de 3 años, 8 meses y 34 días, es que la mañanera es su estrategia fundamental de hacer gobierno, de hacer política, ojo, de hacer campaña, porque lo suyo es hacer campaña. Luis siempre ha dicho, siempre, ¿sí?, que no trasciende lo que dice el presidente por la mañana al día siguiente en los periódicos, que apenas el 6, el 7% de los diarios lo traen en la primera plana, y es verdad. Pero esto no es culpa de López Obrador. Ese es el tráfago, es la velocidad de hoy y lo desechable en que se ha convertido la noticia y la información, que por las redes ha cortado su vida, su duración, se agota la información. Cuando yo iniciaba de reportero, hace 54 años, nadie de aquí, por lo que alcanzo a ver ayer, cuando yo nací, claro. Sí. Bueno, cuando yo empezaba, ¿sí?, la noticia pues duraba todo el día, toda la tarde, toda la noche, hablando de presidencia. La sala de prensa cerrada a las 2 de la tarde. Y se acabó, y había el día siguiente. Y lo que había dicho el presidente por la mañana, pues era lo principal, mayoritariamente, en los diarios del día siguiente. Entonces, repito, los tiempos han acortado la vida de la noticia, sin duda. No siempre. Luis, insisto, el porcentaje que habla del 6 al 7% alcanza la principal de la primera plana de los 7 diarios principales. Habla así. Pero ¿saben qué? Que cubre la mañana. Y que cubre el mediodía. Y a veces cubre hasta la tarde. Y excepcionalmente llega hasta la noche. Pero la madrugada mata la noticia. Esto lo sabe el presidente López Obrador. Es un profesional de comunicar, créanmelo, de hecho, con este método llegó a la presidencia de la República. Por eso también me dicen, es que va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? ¿Por qué va a cambiar? Denme una razón por la que vaya a cambiar si su método lo ha llevado a la presidencia de la República. Y cambia, como ocurrirá en esos 2 años, 1 mes y 7 días. Hoy será para radicalizarse, para endurecerse, porque el último año es el peor año de los países. ¿Por qué las crisis han sido históricamente en los últimos años? Y me voy un poco para atrás, pues siempre me reprocha, me dice, no empieces con Ruiz Cortines, no. Echeverría, septiembre fue con la devaluación del 31 de agosto del 76 y el último trimestre, el último año. López Portillo desde la devaluación del 18 de febrero del 82, la expropiación bancaria el 1
¿sí? Pero no solo era la expropiación bancaria, es lo que queda así. El 1 de septiembre del 82, el informe. Se decretó el control de cambios en un país que tiene 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y no solo eso, porque luego se habló posteriormente del corralito argentino, ¿sí? No. Aquí se expropiaron los ahorros en dólares de todos los mexicanos. Cuando se crearon los mexdólares, que no puedo decir por la solemnidad de este espacio cómo le llamábamos los mexicanos, despectiva pero puntualmente a los mexdólares. ¿Qué pasa? Con Miguel de la Madrid vienen aquellas devaluaciones, las devaluaciones, y vienen también aquellas inflaciones, hoy no están a 8,5% de inflación, 8,14%. No, hombre, en finales de 87, 88 estaba el 158% de inflación, las tasas de interés eran del 159 y 160%. Último año. A Carlos Salinas ni hablar. La reducción del ZLN, los grandes secuestros, el asesinato de socio, Ruiz Massieu, el de la fuga de divisas, el desfonde de las reservas del Banco de México. Último año. A Fox fue el último año, Calderón fue el último año, de Peña Nieto fue el último año y el anterior. No veo por qué. No veo por qué hoy sea la excepción. ¿Y sabe por qué es esta crisis del último año de gobierno? Por la soledad de los presidentes. ¿Por qué? Porque ya miran a otro sol. Antes era el sucesor en el priismo. Y ahora, déjenme decirles que también van a ver al sucesor. Porque como va esto, el candidato o la candidata Morena, perdóname, que va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Gracias, ¿sabes a quién? A la oposición. Gracias a la oposición. Pero en fin, en este último año de gobierno y el penúltimo, como adelantó los tiempos, también adelantó el último, lo hizo de 24 meses. Va a ser el más duro y por eso digo, si cambia será para radicalizarse producto, pues también del saber que lo que tanto gusta se acaba. El presidente, pues, sabiendo todo esto, lo utiliza y quiere llenar el día, y el día sí lo llena, ¿sí? Queda cumplido a menos que se presente una desgracia natural o política en horas de la tarde. Ocurre. Eso mata a todo lo demás. Sin embargo, querido Luis Estrada, este esquema singular de las mañaneras te ha dado la oportunidad, y con tu minuciosidad y rigor, de hacer el primer levantamiento, palabra a palabra, de un presidente de la República, de lo que dice un presidente de la República. Y nosotros seguirlo. Nos has contagiado también. Y ver lo que solo tú ves y a la vez nos haces ver. El imperio de los otros datos. Las afirmaciones que cuentas por decenas de miles, sin posibilidad de comprobar, y otras realmente falsas, como esa tan exitosa del avión presidencial, que no lo tenía ni Obama. Y Obama no tenía uno, tenía dos, y no igual, mejores, pero se repitió 1000 veces. La gente afirmaba, sus seguidores, que ese avión presidencial que se ha rifado pero no ha salido, que se ha vendido pero no se ha comprado, ahí está guardado, ¿sí? No era mejor que el que tenía Obama. La fuerza de la palabra y la fe de la feligresía también. En fin, que Luis, las mañaneras son retrato de lo que ha sido este gobierno, en el que si no sucede, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, de 7 a 9 de la mañana, a 9:30 a veces, pasaditas, ¿sí? No sucede hasta el día siguiente, en ese mismo horario, 7 a 9, y en ese mismo escenario, Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Sí. Esto me remita a hace 50 años, cuando yo empezaba de reportero, que lo que no pasaba en Palacio Nacional por la mañana, no sucedía hasta el día siguiente otra vez y en Palacio Nacional.
Dices, querido Luis, que hacer una conferencia de prensa cotidiana no es una buena idea. Pero debes aceptar, Luis, que debemos aceptar que hoy no vivimos en ese mundo de las buenas ideas. Y a veces vamos a quitar el calificativo. A veces no vivimos en el mundo de las ideas, ¿no? López Obrador, como sus antecesores, como todos los gobernantes del mundo, ¿sí?, lleva el discurso por un lado y los hechos por otro, como si el discurso, por más que se repita, pudiera negar la realidad, esa realidad que es necia, ¿sí?, y que siempre mata el discurso. Por lo demás, cuando esta mañana le voy a hacer a Luis Estrada, ¿sí?, esta mañana el presidente suma 916 mañaneras, que un promedio, según la fuente de Luis Estrada, de 112 minutos, cada una suman 102.592 minutos, que equivalen a 1.710 horas, que equivalen a 71 días con sus 71 noches de mañaneras. Quiero aplicar una máxima de mi madre querida, inolvidable, que me decía: hijo querido, el que mucho habla, mucho hierra. El que mucho habla, mucho. Y no hay excepciones. Solo quiero hacer un apunte más. Me siento muy bien que en este escenario, el Senado de la República, se pueda presentar un libro que es una crítica demoledora al presidente de la República sin que pase nada. Porque la libertad de expresión es un derecho. Y el derecho es algo que hay que ejercitar, el ejercicio del derecho. Y es preferible que desde Palacio Nacional un presidente reclame, acuse e incluso calumnie, ¿sí?, por el dicho de un periodista, a que no se pueda afirmar lo que hoy aquí se está diciendo con toda libertad y sin que ocurra nada. Si mañana el presidente se refiriera a esto y descalificara, en buena hora, reitero, prefiero ejercer el ejercicio de libertad de expresión y que desde el poder, desde su palacio, el presidente de la República refute, desmiente, calumnia, ¿sí?, y a veces amenace a no tener ese ejercicio, ese derecho, a no poder ejercer. Gracias y muchas gracias. Agradecemos los comentarios del maestro Joaquín López Dóriga dentro de esta importante presentación literaria hoy desde el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República. Le recordamos a nuestro auditorio y a nuestro público que nos sigue a través de la señal del canal del Congreso de la Unión, que nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. Ahora, señoras y señores, escuchamos los comentarios del comunicólogo y periodista Juan Carlos Ortega. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias, senadora, muchísimas gracias, Ana Paula, muchas gracias, Joaquín. Y a ti, Luis, muchas gracias por la confianza, por la inteligencia, por la sistematicidad. Y de esto va a ir justamente mi comentario en esta presentación. Soy el editor del libro. Soy el editor de Grijalvo, por tanto, editor de esta obra. Y para estos minutos, para esta participación, me permití compendiar los comentarios, las ideas que se me vinieron a la mente después de la primera conversación que tuvimos con Luis, cuando empezábamos a esbozar la posibilidad de este libro. Creo que tienen valor y creo que son pertinentes. Primero por algo que ya Joaquín nos hizo ver, que es la matanza, la escabechina de periodistas que hay ahorita en el país. Un par de días antes de que platicáramos, Luis, hubo un asesinato de un compañero periodista en Michoacán. Un compañero periodista al que después, por cierto, se le negó la calidad de periodista. Se dijo que ni siquiera lo era. Y tenía yo muy presente eso, no porque yo lo conociera, sino porque yo también soy de Michoacán, soy de Morelia. Y me quedé pensando
qué motivaciones, qué razones debía articular para defender en la editorial y luego defender en la plaza pública la presencia, la existencia de este libro. ¿Por qué hacerlo? Si había una masacre y un ataque permanente a los periodistas, a las personas que estaban enseñándonos estas áreas de la realidad. Fue en ese momento, en ese contexto, que decidí tomar estas notas y decidí pensar y decirme a mí, para luego poder decirlo después, por qué hacer esta obra, por qué es pertinente y por qué, creo yo, estamos hoy aquí. Lo primero que me acordé fue de Julio Scherer. Yo trabajé algunos años en Proceso y una de las pocas veces que hablé con él, me dijo una frase que me movió mucho. Me preguntó, hablando de usted, como él solía hacer, ¿qué sabemos, don Juan Carlos, si no lo demostramos? Pues la verdad es que la mayor parte de las cosas que sabemos no seríamos capaces de demostrarlas, pero el objetivo, la intención de lo que decía don Julio en ese momento era muy clara. Publiquemos, digamos, cosas que efectivamente seamos capaces de demostrar. Eso que es un imperativo humano que a todos nos enseñaron y que todos querríamos ver como un valor social, público, político generalizado, pues nunca ha sido del todo así, y en estos años pues bastante menos. Pensé pues en eso y me dije, sí, por ahí tiene que ir la reflexión y por ahí va el valor de esta obra que hoy estamos compartiendo. Tiene que ver también, pensé en ese momento, con algo que a mí me gustaría recuperar, dada mi formación también desde las ciencias exactas, que es la idea de medición. Me importa a mí que las cosas sean medidas. ¿Y por qué me va a importar esto? Porque lo que medimos realmente se conoce al menos en un aspecto, del que hablaré en unos minutos, pero es importante que en la cosa pública tengamos la capacidad de remitirnos a mediciones, de remitirnos a una base común, a fin de ahí empezar a construir interpretaciones y todo lo que se guste. Pero es muy importante ser capaces de tener datos precisos, producto de mediciones, para a partir de ahí empezar a alimentar un debate público. Este es el valor enorme entonces que yo vi y que defiendo de esta obra, que nos ofrece una perspectiva de la res pública a partir de la cual se puede construir enormemente. Que es una realidad medible, que es una realidad confirmable, que es una realidad producto de certezas, y ahí sí veo que hay un piso sólido a partir de la cual podemos dialogar y podemos pelearnos y debatir todo lo que se guste y se mande, pero a partir de una base sólida. Esta visión, pues, que propone, nos abre la puerta a que en nuestra discusión pública, y eso era lo que yo veía como potencia en este libro y veo como una realidad hoy, se impere el mejor nivel de conocimiento al que podamos aspirar. Si ya no es la pura opinión, si ya no es el puro capricho, si ya es un dato confirmado, un dato bien medido de lo que se dice tal, eso nos abre puertas a un mejor nivel epistemológico para a partir de ahí, a partir del mejor conocimiento, poder y sí debatir. Ese modo de entender el debate me gusta. Partamos de lo que mejor conocemos y midamos para conocerlo mejor. Me gusta de este libro y del hecho de estar aquí, que las mediciones, que el saber lo que sí se está diciendo, cuánto se está diciendo, por qué se dice y todo lo que de ahí emana, nos permitiría tomar mejores decisiones naturalmente. Si sí sabemos qué son las cosas que ocupan la vida pública, el discurso público, desde la tribuna más, no sé si más importante, ¿verdad?, pero la más notoria del país, y sabemos qué es lo que sí es comprobable y qué no es, eso como votantes y eso como oposición o eso como alguien que en algún momento confió en Andrés Manuel López Obrador,
nos puede llevar a tomar nuevas decisiones, reconfigurarlas y pedir y elevar nuestro nivel de exigencia. El libro de Luis Estrada también me hizo pensar en otra cosa. Nos iba a permitir recordar algo que muchas veces, y sobre todo en los últimos años, se ha olvidado, que todo discurso debe ser objeto de escrutinio público puntual. Parece que ahora es la fe, parece que en muchos momentos es el tomar un bando el que ha sustituido a la posibilidad y a nuestro maravilloso derecho de revisar y de medir y de sopesar y de confirmar o refutar lo que se dice desde el discurso público. Pues este libro que me proponías en su momento era algo que hacía y era algo que, una de las razones que me llevó a decir sí nos vamos con esta obra. Pero para que un discurso público sea objeto de escrutinio formalísimo, riguroso, sistemático, debe tener algo antes, que es también enormemente valioso, que es el discurso público debe y merece ser escuchado. No un diálogo de sordos, no un diálogo solamente de ideologías, no un diálogo desde la fe. Discursos públicos bien escuchados, y eso era lo que nos daba Spin, y eso era lo que nos daba Luis Estrada, era esto que todos hemos mencionado, que es irreconocido, escuchar atentamente lo que se está diciendo. Yo como ciudadano no tengo el tiempo ni las ganas de escuchar diariamente la mañanera, no, pero que alguien lo haga, que exista este juego de mediaciones, de escucha honestísima, y luego se procese y ya pasemos al escrutinio, lo agradezco enormemente. Nos permitía también que se generaran coordenadas para la rendición de cuentas. El hecho de tener en unas pocas páginas o en los informes que diariamente hace y difunde Spin, con la información de lo que se está diciendo, de lo que se está proponiendo, de la construcción del adversario, de la construcción de qué miedos ahora, qué miedos después, esta administración de cuántas cosas, ¿no? Algunas que he mencionado, el miedo, la esperanza, la duda, el temor. ¿Cómo esta administración de miedo puede ser confrontada por una medición precisa que nos va diciendo esto es lo que realmente está ocurriendo, esto es lo que realmente ha estado importando, esta es el área de ambigüedades, de dudas, y este es el área de mentiras dentro de la que se mueve este clima que está alimentándose desde Palacio. Y en este momento también quiero subrayar algo que terminó siendo este libro, que es a la hora que uno lee, ¿no? Que en 3 años llevábamos ¿cuántas? 69,000 afirmaciones no comprobables, engaños y falsedades. Uno naturalmente se sorprende y puede pensar que la cifra es exagerada, etc. ¿No? El libro es un ejercicio también de mesura. Si ustedes revisan los informes de Spin y ustedes revisan el libro, verán la claridad y la pulcritud con la que Luis Estrada, que dirige Spin, nos especifica, no, que no se crea que todas esas son mentiras, y lo discutimos una cantidad enorme de veces, para título, para subtítulo, esto no podemos decir, y yo no digo, y la editorial no va a decir, que esas son mentiras, porque también lo he medido, dice Luis, sé claramente cuántas son afirmaciones no comprobables, cuáles son inexactitudes y cuántas son falsedades. Entonces, ese matiz y esa mesura en un clima tan polarizado es oro puro. Puedes decir, no, podemos estar de verdad indignados, podemos estar tal, pero que haya alguien que diga, dentro de lo que estamos viviendo, así es como podemos clasificar la situación y a partir de ahí tomar otras decisiones, qué bien. Muchas gracias. Además de generar entonces las coordenadas para la rendición de cuentas, yo me quedé pensando, bueno, y si lleváramos a último término esta medición como eje central y único de las políticas públicas, ¿sería algo deseable? Ciertamente no. Hemos estado en situaciones en las que la cifra
el dato ha sido la única religión en la arena pública, o se ha buscado que así fuera. Todos recordamos la tecnocracia y cómo nos fue, todos recordamos cuando este país intentó ser manejado, intentó manejarse como si fuera una empresa, una cosa gerencial ahí, esto. Pues no, el dato mismo no bastaba, la medición no bastaba. Y lo que viene también a proponer Luis es no solo ese dato, no solo esa medición que tanto he encomiado antes, sino también líneas para reflexionar acerca del valor, para ver programáticamente hacia dónde podríamos ir como lectores, como sociedad, basándonos en estos datos. Tenemos entonces unos datos muy buenos, muy sólidos, de enorme calidad y además propuestas de reflexión para ir deshebrando esos datos, para ir deshebrando lecturas de la realidad. Es también un modo, una metodología, la que sigue Luis, que nos permite trascender algo que tiende, ¿no? Indubitablemente, y está bien, pues la gran subjetividad que priva en la discusión política. Luego entonces todo aquello que nos permita atemperar esa subjetividad desatada nos va a ayudar mucho, nos va a ofrecer otra cara, otros colores de la realidad. Eso sí nos lo da. Sí construye un piso común. A partir de ahí se puede debatir, ya con los métodos que queramos, ya con los estilos, las ideologías, perfecto. Pero sí, si lo elegimos así, si decidimos que las mediciones y que la exactitud y que el rigor nos importan, a partir de ahí sí tenemos todos un piso común. Esto es magnífico y es algo que duele que no se entienda o se explote, como nos explicaba Ana Paula desde el otro punto de vista. Implica también una serie de mediaciones. Los datos no surgen porque sí, las mediciones no las hace el mismo que las defiende. Entonces, si hay todo este método, toda esta cadena de creación y de articulación de informaciones sólidas, tenemos una cadena de mediaciones y por tanto de contrapesos valiosísimo. Eso es lo que está fomentando este tipo de análisis, de investigación y también de periodismo, porque también tiene una vertiente periodística muy fuerte el libro. Pone en perspectiva nuestra jerarquía de conocimientos. A mí sí me hacía pensar, y esto que siento en la víscera y que considero que es tan importante y tan indignante y que me siento tan traicionado de pronto, qué tan importante es de cara a las informaciones que veo aquí tan sistematizadas. Bueno, eso me ayudó a entender, a calmarme y a ver otras perspectivas bastante más creativas a la larga, más que mi propio enojo, ¿no? O más que mi propia pasión a favor de, que claramente también existe muchísimo. Permite fijar esta obra y la propuesta metodológica de Luis, objetivos claros. Sí, si tenemos mediciones y si esto lo llevamos no solo al área de estudio de discursos, sino a otras áreas de la vida pública, pues esto nos permite fijar objetivos también mensurables, también que se configuren en piso común posteriormente. Permite detectar problemas no percibidos. Cuando uno analiza las tablas del libro, cuando uno analiza cuáles han sido los reporteros que han recibido más invectivas, los que más han preguntado, las palabras que se repiten y que se repiten, eso ya nos da una perspectiva más real que solo la intención del emisor. Nos ha ya segmentado una primera realidad. Y también nos permite detectar problemas sobre el modo de enfrentar los problemas. Es decir, soy capaz de ver a la hora de tener mediciones buenas, un modo de pensar y de afrontar la realidad pública tan sistemático como ese, si no solo es que el problema esté siendo mal enfrentado, sino si de verdad son esos los problemas que había que enfocarse primordialmente. Estas fueron pues algunas de las razones que motivaron a Grijalvo, a Penguin Random House, a mí como editor, a decir, pero por supuesto que vamos con esto, con todo el músculo de la editorial más grande del mundo, nos sentíamos inmensamente honrados de que Luis Estrada nos confiara su hijo, que nos confiara sus estudios, que nos confiara sus mediciones. Entonces, este es el honor que siento hoy, ¿no? Que ante el imperio de la pontificación, que ante el imperio del ruido, de la confusión, que ante el imperio de los otros datos,
también hay otros reinos, hay otras posibilidades y hay otras fuerzas que estamos articulando, que existen, y muchas gracias por habernos permitido verlas, queridos. Desde luego que agradecemos los comentarios del comunicólogo, periodista y editor de esta obra, Juan Carlos Ortega. Señoras y señores, es momento de escuchar todo lo relacionado a esta obra en manos de su autor, el doctor Luis Estrada. Muchas gracias. Es un honor para mí encontrarme en el recinto del Senado de la República, de mi país, rodeado por amigas y amigos, familiares y todos quienes se interesaron por escuchar un poco más por el análisis que hacemos desde SPIN sobre el funcionamiento y el contenido de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que llamo el imperio de los otros datos. Hace unas semanas conversaba aquí mismo con la senadora Kenia López Rabadán sobre la posibilidad de revisar qué, cómo, por qué y cuántas veces decía y hacía lo que dice y hace el presidente López Obrador 2 horas en promedio, de lunes a viernes, desde Palacio Nacional, de traje, en su calidad de jefe de Estado y de Gobierno, junto a la bandera y escudo nacionales, utilizando recursos públicos. Nunca antes ningún presidente o presidenta lo había hecho. Desde que el presidente López Obrador lo hace, nadie ha seguido su ejemplo. Y es por ello que era necesario revisarlo a detalle. Y como lo lleva a cabo la senadora Kenia López Rabadán en sus contramañaneras. Te agradezco, senadora, la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo, presentando ante todos ustedes el imperio de los otros datos. Desde un inicio, revisar, sistematizar, ordenar y analizar las conferencias de prensa del presidente López Obrador ha sido un esfuerzo colectivo del equipo de consultores y analistas de SPIN, que diariamente observamos y registramos el avance de la máxima herramienta de comunicación y de gobierno, que ha elegido la autodenominada Cuarta Transformación para supuestamente informar sobre los avances de gobierno. Y digo supuestamente informar porque lo que las y los funcionarios del gobierno califican como un instrumento de información, transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en un instrumento de propaganda. Y esa misma contradicción compartí con Joaquín, quien me invitó desde febrero de 2019 a que cada lunes en su programa de radio y televisión, yo quería cada mes, luego me convenciste cada 15 días y lo hicimos cada semana, revisáramos lo que registrábamos desde SPIN en las conferencias del presidente López Obrador. Existe un antes y un después en el análisis de SPIN que presenta en el imperio de los otros datos, desde que estoy contigo. Y te agradezco tu presencia aquí, que es histórica, y tu invitación como siempre. La diferencia, la disonancia que existe entre las promesas de las y los políticos con sus acciones no es nueva. Sin embargo, la audacia con la que se exhibe desde la más alta tribuna, desde la fuente noticiosa más relevante, es cada vez en más países, incluyendo a México, sorprendente. Y no porque el contraste entre la verdad y el discurso, al ser repetido diariamente, provoque cada vez menos impacto noticioso, es decir, no porque se normalice, deja de ser un escándalo que paradójicamente a quien más afecta es a las y los propios políticos que los exponen, incluyendo al presidente López Obrador. Este fenómeno mundial genera diferentes análisis y reacciones de las y los más reconocidos políticos, especialistas y analistas, incluyendo a Ana Paula Ordorica, quien me ha invitado a conversar con ella en su podcast Brújula, y a quien agradezco no solo por invitarme a sus espacios, sino también por acompañarnos hoy con tus reflexiones. El imperio de los otros datos abarca todas las conferencias del presidente López Obrador, de lunes a viernes, que se llevaron a cabo durante los primeros 3 años de gobierno, el libro, incluyendo hasta el 30 de noviembre de 2021. Y aunque pudiera pensarse que no está actualizado al día de hoy,
Los hallazgos son más vigentes que nunca porque revelamos, entre otras cosas, la tenacidad del presidente López Obrador en redoblar las apuestas de sus decisiones diariamente, a pesar de los inconvenientes, de los errores, de las contradicciones, de los desmentidos y del desfase con la realidad. La mecánica de la conferencia de prensa del presidente López Obrador de hoy por la mañana es la misma con la que empezó, controlando todo el ambiente para que pudiera mantener la apariencia de una conversación frente a las y los periodistas, donde supuestamente informara sobre lo que sucede en su gobierno, resolviera crisis, mitigara daños y posicionara temas. Lo que en su momento se veía como un novedoso y atrevido ejercicio de gobierno, pronto se exhibió como una más de las acciones del presidente López Obrador, quien desde que era candidato ha repetido una y otra vez sus ideas, sus valoraciones, sus anécdotas. A estas alturas, a nadie le queda duda que al presidente López Obrador le gusta hablar, mucho. Pero el presidente López Obrador improvisa y repite dichos sin tomarse la molestia de analizar las implicaciones en varios casos legales. Y desde un inicio también, Juan Carlos Ortega, el editor del Imperio de los Otros Datos, abrió las puertas de Penguin Random House, la casa editorial más importante del mundo, para que Grijalvo publicara el análisis de Spin. Te agradezco la confianza que dio Juan Carlos, la paciencia y la valentía por publicar esta obra que presenta. Quiero terminar destacando 5 mitos de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, que están explicados a detalle en el Imperio de los Otros Datos, que siguen vigentes hoy mismo y que acompañarán a la comunicación del gobierno hasta que terminen las conferencias diarias, por lo menos en esta administración. Primer mito. Las conferencias de prensa del presidente López Obrador ponen la agenda. La definición de poner la agenda, y por cierto, uno de los objetivos de una conferencia de prensa, es que la amplia mayoría de los medios de comunicación tengan como noticia principal lo que se anuncia en la conferencia de prensa. Analizando más de 5,600 portadas de los 7 diarios más importantes de circulación nacional, El Economista, El Financiero, El Universal, Excelsior, La Jornada, Milenio y Reforma, en el Imperio de los Otros Datos demostramos que solamente el 6% de las notas principales de las primeras planas recuperan lo que dijo el presidente en su mensaje principal del día anterior, siendo el más frecuente La Jornada y siendo también el medio que más recibe ingresos por publicidad gubernamental después de Televisa y TV Azteca. Si todos los medios traen notas principales diferentes, no relacionadas con lo que dijo el presidente López Obrador el día anterior, y sobre todo, si el presidente López Obrador está reaccionando diariamente a lo que los medios de comunicación publican, entonces no está poniendo la agenda, de hecho va detrás de ella. Eso sí, alguna vez hemos escuchado expresiones del presidente López Obrador, pero eso es porque habla a diario, 2 horas en promedio. Entonces, el presidente López Obrador no pone la agenda, solo da de qué hablar. Segundo mito. Por primera vez en la historia hay un gabinete paritario. Sí, pero ¿eso de qué sirve si en realidad observamos que las asistencias y participaciones de las y los secretarios del gabinete son disparejas? Por cada mujer del gabinete que asiste, 3 hombres del gabinete asisten. Es decir, 72% de las asistencias de las y los secretarios del gabinete son de los hombres y solo 28% son de mujeres. Quizás la inequidad esté relacionada de origen con colocar a mujeres en temas que no son relevantes para el presidente López Obrador. Pero lo cierto es que si le interesara que las mujeres del gabinete estuvieran ahí, las invitaría y no lo hace. Tercer mito. La conferencia de prensa la ven millones de personas diariamente. Para empezar, esta afirmación nunca ha tenido sustento. No han enseñado mediciones básicas como ratings, share o cualquier otra que lo confirme. Lo cierto es que es difícil pensar que en la parte más ajetreada del día para todos, la gente se tome 2 horas para ver un programa aburrido de política, cada vez menos noticioso por repetitivo. En Spin decidimos llevar la cuenta de las vistas de los videos de las conferencias entre los seguidores del presidente López Obrador en Facebook. Son más de 9 millones de seguidores los que tiene el presidente López Obrador, pero solamente apenas no llega ni al 5% de sus seguidores quienes ven las conferencias en promedio.
y solamente se necesitan 3 segundos para que en la línea de tiempo un video cuente como visto en Facebook. En el imperio de los otros datos mostramos que nadie ve las conferencias. Si las vieran, su popularidad caería. Cuarto mito. La conferencia de prensa es un diálogo circular con los representantes de los medios de comunicación. Desde el primer momento detectamos y mostramos que 8 de cada 10 de quienes preguntan se sientan en las primeras 2 filas. No tendría nada de malo si esto hubiera permitido a los medios de comunicación serios, con más audiencia y patrocinadores, hacer las preguntas. Pero como ha quedado claro hasta en el privilegio de mandar, las preguntas las llevan a cabo personajes que dicen representar a empresas que dicen ser medios de comunicación y que se catalogan como medios digitales, abarcando el 40% de las preguntas. Desde la forma en cómo leen las preguntas, hasta cómo el presidente López Obrador los felicita por tan buena pregunta justo después de hacerla, sospechamos todos que están ahí para simular la conferencia de prensa. No es casualidad que el presidente López Obrador no haga conferencias de prensa en sus giras internacionales. Por cierto, desde abril de este año, justo después de la publicación del Imperio de los Otros Datos, se lleva a cabo un sorteo para ver quiénes se sientan en la primera fila. ¿Y qué creen? Pues preguntan ahora más los de la primera fila que antes, y preguntan aún más aquellos que se dicen ser de medios digitales. La simulación se ha reforzado. Quinto y último mito. Las conferencias del presidente López Obrador son un mecanismo de información, transparencia y rendición de cuentas. Cuando los medios de comunicación han solicitado los documentos que sustenten las afirmaciones del presidente López Obrador, simplemente declaran inexistencia. Lo que dice el presidente López Obrador va de la ocurrencia a la improvisación, pasando por la consulta a la memoria, que pues a veces falla, pero no a un informe con la versión oficial, pues ya que cuando enfrenta las cifras de la realidad, mejor afirma que tiene otros datos. El Washington Post le calculó al presidente Donald Trump durante 4 años de gobierno, en todas sus intervenciones públicas, incluyendo todos sus famosos tweets, 4 años. Más de 35,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Desde Spin llevamos la cuenta al presidente López Obrador y en el Imperio de los Otros Datos explicamos la metodología que nos lleva a más de 67,000 afirmaciones falsas, engañosas o no comprobables. Solo en las conferencias de prensa, un promedio de 90 por conferencia. De hecho, al día de hoy acumula más de 85,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar. Más del doble que Donald Trump, y aún nos faltan 2 meses para poder tener el mismo periodo de tiempo y comparar. En fin, queridas amigas y amigos, el Imperio de los Otros Datos pone orden en el caos de la improvisación y el abuso de una herramienta de comunicación que genera más ruido que información y que al analizar los datos que hemos recopilado desde Spin, nos muestra que la expectativa de lo que han denominado cuarta transformación, es decir, a la altura de la independencia, de la reforma y de la Revolución Mexicana, frecuentemente no cuenta con los elementos para llenar una conferencia de 2 horas cada mañana. Más aún, la centralización de la comunicación en el propio presidente López Obrador, en la conferencia de prensa, ha entorpecido las acciones de comunicación del gobierno que podría multiplicar mensajes, resolver crisis y atender las llamadas de atención de los medios de comunicación. En suma, hacer una conferencia de prensa diaria no es una buena idea, pero lo que queda claro es que en el formato que se llevan a cabo las conferencias del presidente López Obrador, las mañaneras, cualquiera puede hacer una conferencia de prensa diario. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la presentación de esta obra literaria a cargo del reconocido productor, escritor y autor, el doctor Luis Estrada. Señoras y señores, a continuación escuchamos el mensaje final de nuestra anfitriona, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. La verdad es que ha sido espectacular, querido Luis. Escucharte es evidente y es necesario comprar tu libro y leerlo y compartirlo y
pasarlo de mano en mano porque la realidad de los datos es apabullante, demuestra pues estos mitos que nos acabas de decir. Yo te quiero decir que seguramente muchos de nosotros hubiéramos pensado que podían ser una realidad y nos obliga, por supuesto, a agradecerte, a decirte, de verdad estás haciendo un trabajo patriótico, de verdad estás construyendo patria, porque necesitamos saber la verdad. No puedo estar más de acuerdo con Ana Paula en esta dicotomía. Vamos, cada quien le habla a su target, cada quien le habla a su círculo, cada quien le habla a su, pues digamos, a su grupo de seguidores. Hoy estamos metidos en estas islas terribles que se llaman Twitter, Facebook. Pareciera que nos hablamos entre nosotros. La gran magia, me parece, que tuvo el presidente López Obrador es que se salió de su isla, pudo comunicarse con esta diferencia, digamos, pudo comunicarse con millones de personas más. Y basada en la teoría de Ana Paula Ordóñez, le he apostado 100 pesos al maestro López Doria a que vamos a ganar en el 2024. Estoy absolutamente convencida de que vamos a ganar en 2024 por algo muy elemental, y es que la realidad está siendo pública. Yo quiero agradecerte, querido teacher, por este análisis y porque además nos recordaste claramente que que hay presidentes que llegan y todos se van. Y hay espacios deliberativos desde Echeverría, pasando por varios partidos políticos incluso, y lo que hay que seguir construyendo juntos es un país, México, porque lo único que habremos de dejar aquí, sin lugar a dudas, será en lo posible un mejor futuro para los demás. Y por supuesto decirle al editor, gracias por ese buen ojo, Juan Carlos, gracias por ese buen ojo, gracias a la editorial, y estoy agradecida con el doctor Monreal por venir para que nos pueda acompañar y clausurar este evento el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Bueno, seré breve. Siéntense, por favor. Seré breve en 2 minutos. La tolerancia debe de ser una virtud de las repúblicas. Hay una frase atribuida a Voltaire, este enciclopedista francés que dejó huella en el mundo, que afirmaba que podría estar en desacuerdo o en contra de lo que se dice o de lo que se publica, pero defendería con su vida el derecho que tiene a decirlo. Hoy aquí en el Senado de la República se han expresado voces distintas, porque el Senado es pluralidad, tolerancia. El Senado practica la tolerancia. Es más, es inverosímil que este foro se pudiera haber dado en el Senado de la República en otras épocas. No solo sería una herejía política, sino sería inconcebible. Yo soy víctima de ello. En 1997, noviembre, Manu Dormier publicó un libro que se llama La Neta. Yo era senador de la República y era un aspirante muy fuerte a ser gobernador del estado de Zacatecas. Tenía 37 años. El presidente de la República era Ernesto Zedillo de Ponce de León. Y Manu me invitó a Zacatecas a presentar el libro La Neta.
junto con Raimundo Cárdenas de la izquierda, yo estaba en el PRI, y junto a Luis, periodista de aquella zona. Y en el Teatro Calderón cometí la osadía de ir a presentar el libro, aunque defendí la posición del presidente de la República. Eso me costó la persecución política y la exclusión para ser considerado candidato a gobernador por el PRI. Pero veámoslo por el lado positivo, porque ahí conocí al presidente López Obrador, me invitó a ser candidato del PRD y ganamos el gobierno del estado de Zacatecas. Yo puedo respetar lo que aquí se expresa y lo respeto, pero nadie puede negar que el presidente ha tenido una amplia libertad de expresión. Nunca en mi vida, tengo mi vida pública 42 años, y en los 42 años no había visto yo tanto ataque sistemático de los medios de comunicación y de organizaciones civiles en contra de un presidente de la República. Antes no se atrevían a tocarlo ni hablar mal de él. En el caso del titular del Ejecutivo Federal, había una regla en la política: puedes tocar a cualquiera, menos al presidente de la República. Todo era incienso, todo era buen trato, buen comportamiento. Hoy no, hoy hay libertad, y eso hay que cuidarlo. Y en ese proceso de libertad nos inscribimos. Es la tolerancia, aunque a algunas no les guste. Ya ven, yo las he respetado y aquí me dice que no es cierto, y yo he respetado todo lo que se ha dicho, porque esa es la esencia de la democracia, que tú respetes lo que piensan. Para mí el presidente de la República ha sido buen presidente, y para mí el presidente de la República ha cumplido con todo lo que se propuso. Y el presidente de la República ha separado el poder político del económico, y el presidente ha actuado con honestidad, y no ha habido un presidente tan trabajador como el presidente de la República. Y tampoco ha habido un hombre tan congruente al frente del titular, como titular del Ejecutivo Federal. Pero eso es la tolerancia. Por eso aquí son bienvenidos Luis, el autor, y los presentadores, Joaquín, Ana Paula, y por supuesto, muchas gracias. Porque Kenia es una opositora dura, pero platicamos, tengo esa posibilidad de platicar con todos y con todas. El más duro, la más dura, o el más radical, la más radical de los extremos de la política, tengo la aptitud y la capacidad de sentarme, dialogar y lograr acuerdos. Lo que el país necesita sí es reconciliación. Lo que el país sí necesita es menos confrontación. Lo que el país necesita es que todos o la mayoría de los sectores nos pongamos de acuerdo para construir el país que merecemos. Y en ese sentido creo que hoy escuchamos un libro. Yo recuerdo hace unos 6 años, 7 años, no más, escribí un libro que se llama La larga travesía, en el 2007, si mal no recuerdo. Y hablo sobre los 20, en ese momento 12 años, ahora tenemos 25 años que luchamos en un movimiento por llegar a donde estamos en la presidencia de la República. No ha sido fácil, no, nadie dijo que iba a ser fácil. Y aquí ya Kenia ha dicho que es probable que ganen en el 24, y yo le digo, qué bueno que sueñan,
porque no hay posibilidades de que si Morena está unido le ganen a Morena. Pero bueno, ese es el debate que tenemos que dar, con respeto, con tolerancia, porque obviamente el que esté aquí con Joaquín a un lado, o con Luis, o con Kenny a un lado, o con Anapá, o con cualquiera en el presidium, yo me arriesgo y van a decir, Monreal es un traidor. ¿Y por qué es un traidor Monreal? Porque sostiene un libro. Como en la Inquisición, se abrogan el derecho a quemar y acusar por un libro. Y sin embargo me arriesgo y digo, vale la pena la tolerancia. Aunque tú no pienses como yo o yo no piense como tú, tenemos que respetarnos. Y así se construyen las sociedades modernas. Y así se construye la sociedad progresista. Lo otro, la intolerancia. Vean el ejemplo de Francia en el siglo XVIII con el gobierno del terror. No queda nada, sino odio, rencor. Y eso nadie lo quiere en México. Y voy a seguir siendo tolerante. Y voy a seguir hablando con la oposición. Y voy a seguir hablando con quienes piensan distinto que yo. Porque esa es la democracia. Esa es la esencia por la que luchamos 25 años en Morena. Y yo actúo con congruencia. Si alguien fue vilipendiado, ofendido, marginado, cercado, fue el presidente López Obrador en la historia. Ahora es titular del Poder Ejecutivo y desde mi punto de vista ha cumplido con creces sus compromisos. Pero eso ustedes habrán de meditarlo, valorarlo y juzgarlo. Esa es parte de la tolerancia. ¡Viva la tolerancia! Muchas gracias y felicidades. Vamos a clausurar. Siendo las, ¿qué son? 12:39 del día de la fecha, 3 de agosto, 23 de agosto, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta presentación del libro del autor. Enhorabuena y bienvenidos al Senado. Les reitero, todas las voces deben ser escuchadas en este Senado de la República, Casa de la Pluralidad y del Federalismo Mexicano. Enhorabuena. Invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de esta presentación literaria hoy desde el Senado de la República. Señoras y señores, de este modo es como llegamos al final de esta presentación. A nombre de la 65ª Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia y sin más que agregar, les deseamos una estupenda tarde.